Buenas tardes, estudiantes. Espero que se encuentren bien. Entonces, hoy vamos a continuar viendo materia. Lo que vamos a ver hoy es flujos magnéticos y la ley de Faraday. Em, el concepto de flujo magnético es uno que es relativamente sencillo. Para entender qué es un flujo magnético, imaginémonos que estamos en un lugar donde hay un campo magnético uniforme apuntando hacia alguna dirección, ¿verdad? Entonces yo voy a representar el campo magnético mediante estas flechas. Entonces voy a decir que este campo magnético es igual a B, ¿verdad? Tiene dirección, apunta para la derecha. Pero voy a decir que este campo va a atravesar una superficie, un rectángulo, digámoslo recto. Entonces digamos que este rectángulo puede ser cualquier cosa, puede ser un rectángulo que ustedes delimitan con un marco, ¿verdad? O incluso puede ser un rectángulo imaginario, ¿verdad? Un concepto abstracto. El punto es que ustedes pueden medir el área de este rectángulo y también pueden determinar hacia dónde apunta el área de este rectángulo, ¿verdad? El área estamos acostumbrados a tratarla como una cantidad escalar, pero realmente el área es un vector. El área siempre apunta perpendicularmente a la superficie, ¿verdad? Si el plano estuviera completamente vertical, entonces diríamos que el vector de área forma un ángulo recto, ¿verdad? O sea, si ustedes estuvieran viendo, por ejemplo, el plano de lado, entonces el vector de área apuntaría perpendicular, ¿verdad? Y bueno, el vector de área lo solemos escribir mediante A, ¿verdad? A flecha. Entonces, el campo magnético puede incidir perpendicularmente o no sobre el rectángulo, ¿verdad? Puede ser que incida con un ángulo diferente al ángulo al ángulo del vector de área. Entonces, vamos a definir el flujo magnético de la siguiente forma. El flujo magnético lo representamos mediante la letra griega phi. A veces le ponen una B como para decir que es magnético. Es igual al producto punto del campo magnético con el vector de área. También se suele representar como el producto de la magnitud del campo por la magnitud del área por el coseno de zeta, donde zeta es el ángulo entre el campo magnético y el área, ¿verdad? Simplemente estoy representando la definición de producto punto. Entonces, para este caso en particular que dibujé, ¿verdad? Vean que el campo magnético apunta hacia la derecha y el área también. Entonces, podríamos decir que el ángulo del campo magnético es cero, el ángulo del área también es cero y por lo tanto z, que es la diferencia entre los dos, obviamente también es cero. Entonces simplemente sería el coseno de 0, 1, y la multiplicación de todo esto es igual al campo magnético por el área. Consideremos otros casos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo dibujo el campo magnético, digamos que lo dibujo hacia la derecha, ¿verdad? Pero
Ahora decido dibujar el rectángulo horizontalmente. Algo como esto, ¿verdad? Entonces el vector de área sale perpendicularmente hacia arriba. Entonces en este caso sucede algo diferente. Ven que el ángulo del campo magnético es 0, pero el ángulo del vector de área es de 90 grados, ¿verdad? Entonces, si ustedes quisieran calcular el flujo magnético de este caso, ¿verdad? Entonces diríamos que el flujo magnético es igual a la magnitud de B por el área por el coseno de zeta. Pero el coseno de zeta es el coseno de 90 grados. Como ustedes saben, el coseno de 90 es 0 y entonces el flujo magnético da 0. Instintivamente es fácil de entender por qué, ¿verdad? Vean que en este caso las flechas no atraviesan la superficie, sino que pasan paralelas a ella. Cuando eso ocurre, el flujo magnético es 0, ¿verdad? Para que el flujo magnético sea diferente de 0, tenemos que hacer que las líneas atraviesen la superficie, pasen a través de ella. Veamos un ejemplo con números, ¿verdad? Digamos que yo para este ejemplo voy a dibujarles un rectángulo. Y voy a decirles que el campo magnético sale hacia afuera de la página. Entonces lo voy a dibujar así. Entonces digamos que el campo magnético digo que es de 2 microteslas y el área, la tengo medida, el área va a ser de 4 metros cuadrados. Entonces, para este caso, podemos calcular fácilmente el flujo magnético. El flujo magnético sería igual a la magnitud del campo, ¿verdad? Por el área, por el coseno del ángulo. Si yo dibujo las líneas de campo hacia afuera de la página, entonces tendría que determinar hacia dónde apunta el vector de área. Entonces, como el vector de área apunta siempre hacia afuera del plano, yo tendría dos posibilidades. Yo podría decir que el vector de área también apunta hacia arriba, ¿verdad? Entonces lo dibujo así. O diría que apunta hacia abajo. En cualquiera de estos casos, son válidos, ¿verdad? Y eso va a depender de la forma en que yo decida definir el vector de área. ¿Okay? Más adelante vamos a ver cómo se puede hacer eso. Si yo digo que el vector de área apunta hacia afuera, entonces zeta sería igual a 0 grados, ¿verdad? Pero si el vector de área apunta hacia abajo, entonces vean que zeta sería igual no a 0, sino más bien a 180 grados. Porque eso significa que el vector de área sería completamente opuesto al vector de campo magnético. Cuando ustedes calculan el coseno de 0, el coseno de 0 es igual a 1. Cuando ustedes calculan el coseno de 180, es igual a menos 1. Entonces, al fin y al cabo, la decisión de cuál va a ser la dirección del vector de área, lo que va a incidir es en el signo del flujo magnético, si es positivo o es negativo. En muchos casos, no importa. Lo que nos interesa es conocer nada más la magnitud. Entonces la tomamos como positiva. En otros casos puede importar, pero es porque por alguna razón especial decidimos definir la dirección del vector de área hacia una dirección o hacia la otra. Sea como sea, la magnitud de este campo, de este flujo magnético, sería igual entonces a 2 por 10 a la menos 6 teslas, ¿verdad?
por 4 metros cuadrados. Entonces, 2 por 10 a la menos 6 por 4 es igual a 8 por 10 a la menos 6 teslas por metro al cuadrado, ¿verdad? Entonces, vean que el flujo magnético se mide en unidades de teslas por metro cuadrado. Ahora, en el sí, llamamos a una unidad de medida nueva el Weber, y el Weber, que se representa con una W y una B, es igual a un Tesla por metro cuadrado. O sea, el Weber es la unidad de medida para medir el flujo magnético. Y en este caso, entonces, el flujo sería de 8 por 10 a la menos 6 Weber, ¿verdad? O 8 microweber, si prefieren. Ok, entonces yo creo que ya con esto tenemos cubierto qué es el concepto de flujo magnético. Todavía no hemos visto para qué sirve, ¿verdad? Pero ya vamos a llegar a eso. Recuerden que los campos magnéticos aparecen cuando tenemos una corriente. Entonces vean que en general, si yo tengo un circuito eléctrico, digamos que yo tengo un circuito, ¿verdad? Es un circuito al que le dibujamos una resistencia tal vez y una batería. Bueno, entonces, a la batería le damos un potencial epsilon, ¿verdad? Y en este caso, entonces, aparece una corriente eléctrica hacia esta dirección, ¿verdad? Una corriente I. Nosotros incluso podemos calcular el valor de la corriente, ¿verdad? La corriente sería igual al FEM, a la FEM, dividida entre la resistencia de la batería, ¿verdad? Entonces se puede calcular si ustedes conocen el potencial y la resistencia utilizando la ley de Ohm. Ahora bien, como un circuito eléctrico tiene corriente, entonces también tiene que tener un campo magnético asociado a él, ¿verdad? Porque la corriente lo que genera es un campo magnético. Nosotros hayamos visto la semana pasada que en general para un cable muy largo, ¿verdad? El campo magnético tiene un valor de mu por I entre 2 pi r, ¿verdad? Donde r es la distancia con respecto al alambre. En general, para un circuito eléctrico como este que acabo de dibujar, esta fórmula no es válida porque el circuito, aunque está hecho de alambres y pueden ser alambres muy largos, ¿verdad? No son perfectamente largos, ¿verdad? En algún momento tienen que doblarse para poder completar el circuito. Entonces, esta fórmula para determinar el campo magnético no es válida. Pero lo que sí sigue siendo válido es el procedimiento con el cual nosotros determinamos la dirección del campo magnético. En este sentido, podríamos decir que cada una de las líneas que conforman el circuito generan un campo magnético hacia una dirección. Tomemos, por ejemplo, la línea de abajo, ¿verdad? La línea de abajo tiene una corriente que se mueve hacia la derecha. Si yo utilizo entonces la regla de la mano derecha para determinar la dirección del campo, entonces tendría que apuntar con mi pulgar hacia la derecha. Y vería que el campo toma esta dirección. Es decir, por encima de la línea de corriente, el campo viene hacia arriba, ¿verdad? Viene hacia arriba, pero por debajo va hacia abajo. Si yo agarro la línea de la línea de la derecha va hacia arriba. Entonces pongo mi pulgar hacia arriba y veo que el campo magnético hace esto. Si ustedes se fijan,
el campo magnético también va hacia arriba cuando lo medimos adentro del circuito y va hacia abajo cuando lo medimos afuera, ¿verdad? Porque el campo magnético tiene que hacer algo como esto, ¿verdad? Algo como esto. Cuando medimos el campo en la línea de arriba, la línea de arriba va para la izquierda. Entonces el campo hace así, ¿verdad? Eso quiere decir que el campo entra por acá, ¿verdad? Y sale para acá. Y por último, en la línea de la izquierda, ¿verdad? El campo va para abajo, entonces tiene que hacer esto. Entonces igual, hacemos unas X afuera y hacemos unos puntos por adentro. Vean que al final lo que descubrimos es que cuando medimos el campo magnético adentro del circuito, ¿verdad? Adentro del cuadrado, el campo apunta hacia afuera de la página. Pero el campo, cuando se mide afuera del circuito, apunta hacia adentro de la página. Este comportamiento se hubiera observado también para un circuito con una forma diferente, digamos, un circuito redondo, triangular, ¿verdad? Incluso un circuito que tenga varias bifurcaciones también produce un fenómeno como este. Al final, lo que sucede es que un circuito eléctrico, ¿verdad? Por el simple hecho de estar cerrado, produce un campo magnético en su interior y ese campo magnético, cuando lo multiplicamos por el área del circuito, nos da un flujo magnético que se puede calcular, ¿verdad? Lo que pasa es que calcular este flujo magnético es complicado porque en general el campo magnético que está dentro del circuito, si bien apunta hacia afuera, no es homogéneo. Es más fuerte, digamos, cuando estamos cerca de las corrientes. Pero conforme nos alejamos de las corrientes, nos acercamos al centro del rectángulo, se va haciendo cada vez más débil, ¿verdad? Entonces no es constante. Pero aún así, se puede aproximar por algún método, ¿verdad? Un método numérico o algún método especial para hacerlo, que no vamos a ver en este curso. Ok, entonces, lo que vimos con esto, ¿verdad? Es que los circuitos eléctricos generan un campo magnético y por lo tanto tienen un flujo magnético dado. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que dice la ley de Faraday-Lenz. Entonces, para entender la ley de Faraday-Lenz, vamos a suponer que tenemos un circuito eléctrico como este, ¿verdad? Que acabo de dibujar, y que por el hecho de tener una corriente genera su propio campo magnético. Pero ahora yo voy a hacer que este circuito esté en presencia de otro campo magnético externo. Puede ser, por ejemplo, un campo magnético que yo produzca si pongo el circuito en presencia de unos imanes, ¿verdad? O sea, es un campo magnético que aparece debido a un fenómeno exterior, un fenómeno externo que no tiene nada que ver con el circuito. Digamos que yo pongo un campo magnético hacia abajo, ¿verdad? Para enfatizar el hecho de que es un campo diferente, lo voy a dibujar de otro color. Lo voy a dibujar de color verde. Y lo voy a hacer apuntando hacia abajo, ¿verdad? Entonces, esto sería mi campo magnético externo. Digamos que el campo magnético externo lo construyo de tal forma que solamente está adentro del circuito, pero no está por fuera. Entonces, la ley de Faraday-Lenz dice lo siguiente. Dice que el circuito eléctrico
va a producir una FEM inducida, o sea que va a producir un potencial eléctrico y es igual a menos el cambio en el flujo magnético dentro del circuito con respecto al tiempo. ¿Okay? Ahora, esta fórmula, así como está escrita, se ve bastante abstracta y oscura, digamos, y difícil de interpretar. Vamos a ver qué ocurre en este caso. Cuando ustedes aplican el campo magnético de color verde sobre el circuito, ¿verdad? Ustedes están artificialmente cambiando el valor del flujo magnético, ¿verdad? Antes había un flujo magnético que aparecía debido al campo producido por la propia corriente. Pero si ustedes aplican un campo magnético externo, entonces el flujo magnético dentro del circuito tiene que cambiar, ¿verdad? Porque entonces el flujo se va a deber a la combinación del campo externo con el campo producido por el propio circuito. Entonces, la ley de Faraday-Lenz lo que dice es que por alguna razón fundamental a los circuitos eléctricos no les gusta que le cambien el flujo magnético. Entonces, el circuito va a hacer una cosa. El circuito va a producir una corriente eléctrica de la nada que va a hacer que entonces va a variar el valor del campo magnético azul, o sea, el valor del campo magnético interno, de manera tal que ahora el campo magnético interno logre cancelar el efecto que tenía el campo magnético externo y devolver el circuito al flujo magnético que tenía en un principio. Esto puede parecer un poco extraño, ¿verdad? De hecho, es un concepto que al principio puede sonar un poco difícil de interpretar. Sin embargo, esta ley es muy importante porque es la base sobre la cual funcionan todos los generadores eléctricos, ya sean los generadores de una represa hidroeléctrica o de una turbina eólica, ¿verdad? O casi cualquier, digamos, fuente renovable de energía, funciona bajo este principio, que es hacer que un circuito eléctrico se encuentre en presencia de un campo magnético cambiante. Tal vez para entenderlo bien, vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo de esto. Digamos que yo tengo un alambre de corriente que forma un circuito. Entonces voy a dibujar un rectángulo. A este circuito le voy a dibujar una resistencia, R. Pero no le voy a dibujar una batería. O sea, va a ser simplemente una resistencia que está conectada a un circuito eléctrico sin batería y por lo tanto no debería haber una corriente eléctrica. ¿Ok? Ahora, voy a colocar encima de este circuito un campo magnético externo. De color verde, de color azul, perdón, campo externo. Y voy a hacer que apunte hacia afuera. Ahora, este campo externo va a tener la peculiaridad de que no va a ser constante, sino que va a variar con el tiempo. Por ejemplo, digamos que varía linealmente con el tiempo. Entonces, voy a decir que este campo se describe mediante una función matemática que es igual a una constante b sub 0 por el tiempo y que apunta hacia la dirección k, ¿verdad? En este caso, b sub 0 es una constante. Tiene unidades de campo magnético entre tiempo, o sea, se miden teslas entre segundo. Digamos, por ejemplo, que tiene un valor de 1 tesla entre segundo. Entonces, eso quiere decir que el campo magnético, por cada segundo que pasa, aumenta su valor en 1 tesla, ¿verdad? Cada segundo que pasa,
el campo magnético aumenta su valor en un Tesla. Al cabo de 2 segundos, el campo magnético tiene un valor de 2 teslas. Al cabo de 3 segundos, tiene un campo de 3 teslas, ¿verdad? Y así sucesivamente. Si el circuito tiene un área A, ¿verdad? Vamos a decir que tiene un área A y vamos a decir por simplicidad que el vector de área apunta hacia afuera de la página. Digamos que A tiene un valor de 1 metro cuadrado, para que todo quede muy bonito. Entonces yo les puedo preguntar a ustedes cuánto es el flujo magnético de este circuito, ¿verdad? Entonces ustedes calculan. El flujo magnético es igual a la magnitud del campo magnético externo por el área por el coseno de zeta. Si tanto el campo como el área apuntan hacia afuera, entonces zeta es igual a 0. Y por lo tanto, el flujo magnético va a ser igual a la magnitud del campo, ¿verdad? Multiplicada por la magnitud del área. Ahí podríamos decir entonces que tiene un valor de B sub 0 por el tiempo por el área. ¿Qué ocurre acá? Bueno, lo que sucede es que el flujo magnético depende del tiempo, ¿verdad? O sea que no va a ser el mismo al principio del problema que al final, porque conforme va pasando el tiempo, el valor del campo va aumentando. Entonces no es constante, depende del tiempo. Si yo no les doy el tiempo, ustedes no lo pueden calcular. Eso es lo que quiere decir. Entonces, la ley de Faraday-Lenz dice que aparece entonces una FEM sobre el circuito que tiene un valor de menos el valor del flujo magnético sobre el tiempo. O sea, que depende de cómo cambia el flujo con respecto al tiempo. De hecho, esta fórmula, si yo la quisiera escribir de una manera más rigurosa, tendría que poner que es igual a menos la derivada del campo magnético con respecto al tiempo. Si yo tengo entonces la función del flujo magnético con respecto al tiempo y sé cómo derivarla, entonces puedo calcular esto, ¿verdad? Obviamente en este curso yo no estoy pretendiendo ver derivadas con ustedes, ¿verdad? Pero la idea viene de por ahí. En este caso, vean que el flujo magnético depende linealmente del tiempo. Y ustedes, como ya saben derivar, ¿verdad? O ya han visto este tema bastante en la clase de matemáticas, sabrán que la derivada de esto con respecto al tiempo es simplemente las constantes. Esto quiere decir entonces que la FEM sería igual a menos B sub 0 por el área. ¿Verdad? Ahí lo que hice fue quitar la T. Y esto era igual a un Tesla entre segundo por metro cuadrado. O sea, un Tesla entre segundo por metro cuadrado. Aunque ustedes no lo crean, esto es igual, bueno, pero me olvidé el menos. Esto es igual a menos un volt. La combinación de unidades es bastante, digamos, bastante difícil de seguir, pero esto es realmente un volt. Entonces, ¿qué significa ese volt? Significa que ahora el circuito eléctrico va a estar sometido a una diferencia de potencial de 1 volt. O sea, lo que quiere decir es que cuando ustedes aplican un campo magnético cambiante sobre un circuito, eso es más o menos lo mismo que conectar el circuito a una batería, ¿verdad? Entonces, en este caso, realmente no hay ninguna batería. O sea, físicamente no la hay. Lo que hay es un campo magnético cambiante. Ese campo magnético cambiante produce entonces un flujo magnético cambiante. Y la ley de Faraday-Lenz lo que nos permite es calcular entonces el potencial eléctrico que aparece debido a ese campo magnético cambiante o debido a ese flujo magnético cambiante. Aparece 1 volt de potencial. Entonces,
si yo les digo a ustedes que la resistencia que hay en el circuito tiene un valor de 1 ohm, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que tiene que aparecer una corriente que tenga una magnitud igual a la magnitud de la FEM, ¿verdad? Dividido entre R. O sea, va a aparecer automáticamente una corriente eléctrica de 1 ampere. Entonces, lo que yo hice con esto fue generar una corriente eléctrica a partir de un campo magnético cambiante. Ahora, se habrán dado cuenta que la fórmula de Faraday-Lenz tiene un negativo. De hecho, este negativo se le debe a Lenz, ¿verdad? Lenz fue el que dijo que le pusieran un menos. ¿Qué quiere decir ese negativo? Bueno, ese negativo lo que quiere decir es que la dirección de la corriente eléctrica tiene que ser tal que el flujo magnético inducido por la propia corriente se tiene que oponer al flujo magnético que aparece por el campo externo. Vamos a ver qué quiere decir esto. Vean que el campo externo apunta hacia afuera, ¿verdad? Y el campo externo está aumentando con el tiempo. Eso quiere decir que el campo magnético externo aumenta conforme pasa el tiempo y aumenta hacia afuera la página. Por lo tanto, el flujo magnético aumenta también hacia afuera de la página. Como el circuito quiere mantener su flujo magnético constante, o sea, como el circuito no quiere que el flujo magnético cambie, entonces el circuito tiene que producir un campo magnético interno, o sea, un campo magnético debido a su propia corriente que apunte hacia el otro lado, que apunte hacia abajo. Entonces, este campo va a apuntar hacia abajo. Entonces, este sería el campo magnético inducido por la corriente eléctrica del circuito. O también podemos llamarlo el campo magnético interno, ¿verdad? O sea, es el campo magnético que aparece debido a la propia corriente del circuito. Por eso le decimos inducido. Ahora, recuerden de la diapositiva pasada que ustedes pueden determinar la dirección del campo a partir de la corriente. Y ustedes pueden hacer entonces lo opuesto. Ustedes pueden determinar la dirección de la corriente a partir del campo. Si el campo magnético inducido apunta hacia adentro de la página, o sea, es el campo de color verde, entonces nosotros podemos determinar para cada una de las líneas que conforman el circuito la dirección de la corriente. Por ejemplo, la línea de arriba produce un campo que apunta hacia adentro, entonces la corriente tiene que ir para la derecha. Entonces diríamos que la corriente va hacia acá. La línea de abajo produce un campo que apunta hacia adentro. Tiene que hacer esto, ¿verdad? Y va para acá. La línea de abajo produce un campo que va hacia adentro. Tiene que hacer esto. Entonces va para la izquierda. Y la línea de la izquierda produce un campo que va hacia adentro. Tenemos que hacer esto, entonces va para arriba. Vean que esto tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Aunque no parezca. Porque la corriente tiene que ir en un sentido que le permita circular, ¿verdad? Va para un lado, luego va para el otro, luego para otro, luego para otro. Ok. Este tema es muy bonito de estudiar cuando uno ya está en la universidad y uno ya sabe hacer derivadas y hacer otras operaciones con cálculo avanzadas. En el colegio, todavía, digamos, es un poco complicado de entender. Por eso vamos a ver ejemplos relativamente sencillos de cómo se aplica esta ley a un problema particular. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a dejar el video hasta acá.